Hola chicos, les saluda Anthony Aliaga y vamos a continuar con la resolución del material de la CEP San Marcos en el curso de física. Vamos a hacer la semana número 2. En esta ocasión los temas asignados para la semana número 2 son movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido como MRUV, y vamos a ver movimiento en dos dimensiones. Vamos a ver lo que es movimiento parabólico de caída libre y movimiento circunferencial. También veremos algunos problemas de movimiento vertical de caída libre. Te invitamos a que te suscribas y compartas este video. Empezamos. Muy bien, vamos con el problema número 1 que dice lo siguiente. Durante una sesión de entrenamiento, un ciclista recorre sobre una pista horizontal recta. Si se observa que en un intervalo de 10 segundos triplica su rapidez y recorre 100 metros, determine la magnitud de la aceleración del ciclista. Tenemos aquí las alternativas y este dibujito lo hemos colocado adicional ya que el problema no nos da ningún gráfico. Bien, en el caso del MRV, una de las recomendaciones más importantes es que tú puedas primero identificar los datos y en base a esos datos vas a poder tú identificar rápida y fácilmente la ecuación que vas a usar. Empecemos. Por ejemplo, tenemos el tiempo, que es 10 segundos. Vamos colocando por aquí, tiempo, 10 segundos. También nos dice que en ese tiempo triplica su rapidez. Entonces vamos a colocar así la rapidez inicial, le vamos a llamar v, y la rapidez final, si nos dice que triplica, entonces será 3v. Y finalmente tenemos esto que dice que el recorrido es de 100 metros. Entonces ponemos aquí la distancia recorrida, 100 metros. Viendo estos datos, lo que nosotros podemos identificar rápidamente, te recomiendo que tengas a la mano las fórmulas. De las 4 ecuaciones escalares que usualmente nos dan en el MRUV, vemos que estos 4 datos están presentes solo en una de las fórmulas, que es la siguiente. Distancia recorrida es igual a la rapidez final más la rapidez inicial entre 2 y todo multiplicado por el tiempo. Una vez identificado esto, solamente procedemos a reemplazar. La distancia recorrida es 100, la rapidez final hemos llamado 3v, la inicial es v, todo esto entre 2 y multiplicado por el tiempo, que es 10 segundos, ¿verdad? 100 entre 10 nos va a dar aquí 10 igual, vamos a resolver lo que está en el paréntesis, 3v más v es 4v entre 2, 2v. Finalmente tenemos que aquí la rapidez vendrá a ser 5. Como todas las unidades las hemos trabajado en el sistema internacional, podemos afirmar que aquí la unidad es metros por segundo. Una vez obtenido esto ya podemos hallar lo que nos han pedido. Nos han pedido la magnitud de la aceleración. Para ello vamos a usar otra de las 4 ecuaciones escalares que dice lo siguiente. Rapidez final es igual a rapidez inicial más menos aceleración por el tiempo. La rapidez final le hemos llamado 3v, la rapidez inicial le hemos llamado v, y aquí debemos definir si es más o es menos. En este caso nos vamos a quedar con más, ya que este más se utiliza cuando el cuerpo acelera, y cuando el cuerpo acelera cuando aumenta su rapidez, y aquí vemos que va de v a 3v, aumenta, ¿no? Entonces aquí va a ser más la aceleración que justamente queremos hallar, y el tiempo que es 10. 3v, yo ya sé que v vale 5. Entonces esto va a ser 3 por 5, 15, igual a v, que es 5, más la aceleración por 10. Muy bien, de aquí simplemente tenemos que 15 menos 5 es 10. Y aquí obtenemos 10a. Por lo tanto, la aceleración, que era lo que justamente quería hallar, vendrá a ser igual a 1. Nuevamente decimos que hemos usado todas las unidades según el sistema internacional, entonces aquí será 1 metro por segundo al cuadrado. Esta es la respuesta. Y la clave sería la alternativa A. Vamos con el siguiente problema. Muy bien, nos dice, dos móviles A y B se desplazan en la dirección del eje X. Si sus ecuaciones de movimiento, posición, tiempo son XA, posición de A es igual a 4 más 4t más 2t cuadrado, y posición de B igual a menos 8 más 5t más 3t cuadrado, donde x se mide en metros y t en segundos, determine la magnitud de la velocidad del móvil B en el instante en que se encuentra con el móvil A. Bien, lo primero que vamos a determinar es justamente el instante, es decir, el momento o el tiempo en que se encuentran esos dos móviles. Una vez que yo sepa el tiempo en que ambos se encuentran, ya podré determinar la velocidad, en este caso del móvil B, que es justamente lo que nos pide. Primer paso. Hagamos el siguiente razonamiento. Lógicamente,
Si estos dos móviles van a llegar a encontrarse, tanto A como B, significa que van a estar en la misma posición. Repito, si se encuentran, significa que van a estar en la misma posición. Entonces, si yo igualo la posición de A y la posición de B, significa que ambos se han encontrado. Una vez que yo reemplace las dos ecuaciones, voy a poder determinar el tiempo en que justamente se ha producido esto, es decir, se han encontrado. Reemplacemos. La posición de A es 4 más 4t más 2t cuadrado, igual la posición de B es menos 8 más 5t más 3t cuadrado. Muy bien, operemos. Voy a dejarlo de la siguiente manera, 0 va a ser igual. Este 3t cuadrado va a ser restado con el 2t cuadrado y nos va a quedar t cuadrado. Luego, este 5t menos 4t me da t positivo. Este menos 8 menos 4 nos va a dar menos 12. Reduciendo la ecuación, obtenemos esta ecuación cuadrática. Vamos a aplicar aquí aspa simple de la siguiente manera. Este t cuadrado lo descomponemos como t, y este menos 12, 3 y 4. Convenientemente el menos lo vamos a poner con el 3 para obtener el t que está en el medio, ¿no? Esto ya según aspa simple, tú bien lo sabes de álgebra, ¿verdad? Muy bien, entonces factorizando quedaría de la siguiente manera. 0 va a ser igual a t menos 3 por t más 4. Tú sabes que cada término lo tenemos que igualar a 0, por lo que vamos a obtener dos respuestas. La primera de ellas es t igual a 3 y la segunda t igual a menos 4. Vamos a descartar t igual a menos 4, ya que aquí en cinemática no se considera tiempos negativos. En cambio, aquí el t igual a 3, por ser positivo, va a ser la primera respuesta que necesitamos. Esto quiere decir que desde el inicio tienen que pasar 3 segundos para que estos dos móviles lleguen a encontrarse. Muy bien, el segundo paso vamos a utilizar este tiempo igual a 3 segundos, pero antes de ello tenemos que identificar lo siguiente. Nos piden la velocidad del móvil B, de la posición de B, que es menos 8 más 5t más 3t cuadrado. Comparando con la ecuación de la posición tenemos lo siguiente. Este menos 8 vendría a ser la posición inicial. Este 5 vendría a ser la rapidez inicial. Y el que acompaña a t cuadrado es un medio de la aceleración. Entonces aquí podemos concluir lo siguiente, que la posición inicial para el móvil B es menos 8. La rapidez inicial es 5 metros por segundo. Y la aceleración vendría a ser 6. ¿Verdad? Ya que este 6 multiplicado por un medio me da 3, que es justamente lo que tenemos en la ecuación de la posición del móvil B. Una vez identificado esto, podemos hacer la ecuación de la velocidad del móvil B. ¿Cómo será? Vamos a ponerlo en general. La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces la velocidad del móvil B va a ser igual a la velocidad inicial, que ya la identificamos, 5, más la aceleración, que también la identificamos, 6, por el tiempo. Con esta ecuación yo ya puedo determinar la velocidad del móvil B en cualquier instante. Y me interesa saber la velocidad del móvil B en el tiempo igual a 3, porque en ese momento se encuentra con A. Simplemente reemplazamos la velocidad del móvil B, va a ser igual a 5 más 6 por 3. 6 por 3 es 18 más 5, eso nos da 23. Entonces la velocidad del móvil B en el tiempo 3, que es el momento en que se encuentra con A, nos da 23. Todo está en las unidades del sistema internacional, entonces esto va a ser 23 metros por segundo. Esta es la respuesta. Vamos con el siguiente problema. Problema número 3. Dos automóviles A y B se desplazan rectilíneamente sobre pistas paralelas en la dirección del eje X, como se muestra en la figura. El auto A se desplaza con velocidad constante de 10 metros por segundo y el auto B tiene aceleración constante de menos 4 metros por segundo al cuadrado. Si la velocidad del auto B en el instante t igual a 0 es menos 10 metros por segundo, determine la distancia entre los autos en el instante t igual a 10 segundos. Muy bien, identifiquemos los datos. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos acostumbramos a las fórmulas y algunos manejan la fórmula del tiempo de encuentro para el MRU y también para el MRV, pero aquí no podemos aplicar ninguna de ellas ya que el móvil A está en MRU. ¿Cómo podemos saber eso? Nos dicen que el auto A se desplaza con velocidad constante de 10 metros por segundo, velocidad constante MRU, y el auto B tiene aceleración constante de menos 4 metros por segundo al cuadrado. Esto es MRV. Tienen distintos movimientos y cada uno de ellos también tiene su propia ecuación. Veamos, en el caso del MRU, la ecuación de la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. En cambio, en el MRV, incluso como vimos en el problema anterior, la posición es igual a posición inicial más rapidez inicial por el tiempo
tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas dos ecuaciones nos van a ayudar a determinar la posición de estos móviles en cualquier instante. Nos interesa más que nada saber la posición de ambos móviles en el tiempo igual a 10 para que de esta manera nosotros podamos determinar la distancia entre ellos. Supongamos que en el instante 10 el móvil A está en 30 y el móvil B en el tiempo igual a 10 está en 35. Entonces la distancia entre ellos será 5. Entonces necesitamos saber las posiciones para determinar la distancia entre ellos. Y nos vamos a ayudar justamente de estas dos ecuaciones. Muy bien, vamos primero para el móvil A. ¿Tenemos la posición inicial? Sí la tenemos. Esta posición inicial, según el gráfico, es 10. ¿Tenemos la velocidad? Sí, nos dijeron que tiene velocidad constante de 10 metros por segundo. Entonces, con esos dos datos puedo decir que la posición de A va a ser igual a la posición inicial, que es 10, más la velocidad, que es 10 también, por el tiempo. Muy bien, vamos con el móvil B. ¿Cómo será la posición del móvil B? Necesitamos también algunos datos, en este caso 3. ¿Tenemos la posición inicial? Sí, según el gráfico es 50. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí tenemos la velocidad inicial. Dice aquí la velocidad del auto B en el instante t igual a 0, velocidad inicial, es menos 10. Sí lo tenemos. ¿Y tenemos la aceleración? Sí, aquí tenemos, tiene aceleración constante de menos 4 metros por segundo al cuadrado. Sí la tenemos. Entonces podemos reemplazar. Decimos la posición de B, posición inicial 50, velocidad más velocidad inicial, en este caso es negativa, menos 10, entonces será menos 10t. La aceleración también es negativa, es menos 4 por 1/2, menos 2 t cuadrado. Muy bien, ya tenemos las dos ecuaciones, entonces podemos saber en qué posición estarán en el instante t igual a 10 segundos. Para ambos casos simplemente vamos a reemplazar el tiempo igual a 10 en sus ecuaciones y vamos a obtener sus posiciones en ese tiempo. Veamos, la posición de A para un tiempo de 10 segundos será 10 más 10t, pero como t es 10 sería 10 por 10. 10 por 10 es 100 más el 10 que está allí, 110. Esta va a ser la posición de A. Luego, la posición de B va a ser igual a 50 menos 10t, o sea, 10 por 10 menos 2. Por el tiempo al cuadrado, 10 al cuadrado. ¿Cuánto nos va a dar eso? Muy bien, 10 por 10 es 100, 50 menos 100 menos 50. 10 al cuadrado es 100 por 2, 200. Menos 50 menos 200, menos 250. Muy bien, voy a dibujar nuevamente la línea del eje X, que sería así. Y para un instante de 10 segundos, el móvil A va a estar en 110. Vamos a ubicar por aquí al 0 del eje X. Y el móvil B va a estar en menos 250. Entonces la distancia entre ellos va a ser todo esto, desde menos 250 hasta 110. Entonces vamos a decir aquí, por lo tanto, la distancia de separación entre ellos, es decir, entre menos 250 y 110, es 360 metros. Esta es la respuesta. Por lo que la respuesta sería la alternativa C, 360 metros. De esta manera. Vamos con el siguiente problema. Vamos con el problema número 4. Dice lo siguiente. La figura muestra la gráfica de la velocidad v en función del tiempo t de un automóvil que se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X. ¿Cuál es su desplazamiento entre t igual a 0 y t igual a 20 segundos? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. La ecuación del desplazamiento en el caso del MRUV es la siguiente. El desplazamiento, en este caso en el eje X, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si te das cuenta, esta ecuación son las mismas ecuaciones, solo que estamos expresándolo vectorialmente. Muy bien, y ahora vamos a identificar los datos que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos la velocidad inicial y necesitamos la aceleración. Rápidamente podemos identificar la velocidad inicial, ya que recuerda que en este caso la velocidad inicial va a ser la velocidad que se tenga en el tiempo igual a 0, y según el gráfico, en el tiempo igual a 0 la velocidad inicial es 10 positivo. En el caso de la aceleración la obtenemos sacándole tangente a esta pendiente. Vamos a utilizar este ángulo, vamos a llamarle alfa, y la aceleración va a ser la tangente de ese ángulo alfa. Ahora debemos identificar el signo y depende de la pendiente. Si esta está así de bajada, o la otra forma sería de que observamos que la velocidad va disminuyendo, entonces está desacelerando. Entonces la aceleración aquí es negativa. La aceleración va a ser igual a menos la tangente de alfa, que vendría a ser igual a 10 entre 5. Entonces 10 entre 5 es 2 y obtenemos
tenemos la aceleración, que es menos 2 metros por segundo al cuadrado, ya que todas las unidades están según el sistema internacional. Muy bien, tenemos todo, ya estamos listos para operar. Reemplazando aquí tenemos el desplazamiento en el eje X que nos están pidiendo del tiempo igual a 0 al tiempo igual a 20 será lo siguiente. Velocidad inicial, que es en el tiempo igual a 0, dijimos que era 10 positivo. El tiempo va a ser justamente de 0 hasta 20, 20. Más, pero como la aceleración es negativa, más con menos es el menos, un medio de la aceleración, que es 2, su signo ya lo colocamos adelante, por el tiempo de 0 a 20 es 20 al cuadrado. Muy bien, simplemente desarrollando esto obtenemos 10 por 20, 200, menos un medio de 2 es 1, 20 al cuadrado es 400. 200 menos 400 es menos 200. Por lo tanto, el desplazamiento nos da menos 200 metros. Interpretemos esto rápidamente. Este menos 200 significa que al final el desplazamiento es hacia el lado negativo del eje X. Esta es la respuesta, por lo que la alternativa sería de menos 200. Esa es la respuesta y vamos con el siguiente problema. Problema número 5. Una moneda es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo. Cuando está descendiendo es atrapada a un punto situado a 5 metros por encima del punto de lanzamiento. ¿Qué rapidez tenía la moneda cuando fue atrapada? Muy bien, vamos a identificar los datos. Dice, una moneda es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo. Vamos a ponerlo aquí vectorialmente. La velocidad inicial va a ser más 20 metros por segundo. Decimos más ya que es lanzado hacia arriba, es decir, si consideramos un eje Y, va a ser hacia la dirección del eje Y positivo. Cuando está descendiendo, es atrapada en un punto situado a 5 metros por encima del punto de lanzamiento. Esto va a ser el desplazamiento, pero en este caso, como es vertical, le voy a llamar Y. Como está el punto donde es atrapado 5 metros hacia arriba, vamos a poner más 5 metros. Vamos a considerar también la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado, pero vectorialmente. Como la gravedad siempre apunta hacia abajo, va a ser menos 10 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente vamos a considerar la velocidad final, de que justamente es esto lo que nos pide. Bien, una vez identificados estos datos, entonces vamos a ver de las 4 ecuaciones que siempre tenemos para el MRV, cuál de esas 4 se identifican con estas de aquí. Tenemos la velocidad inicial, tenemos el desplazamiento, tenemos la gravedad y tenemos la velocidad final. Cuando tú compares vas a observar que la ecuación que tiene esos elementos es la siguiente. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Nos interesa saber la rapidez que tenía la moneda cuando fue atrapada, eso se refiere a la rapidez final al cuadrado. Igual, ahora estos datos los vamos a utilizar en sus módulos. Por ejemplo, la rapidez inicial es 20 al cuadrado menos 2 veces la gravedad, el módulo es 10. Y este h vendría a ser justamente el módulo del desplazamiento vertical de 5. Aquí vamos a obtener 20 al cuadrado 400 menos 2 por 10 es 20 por 5, 100. Bien, entonces vamos a obtener que la rapidez final va a ser igual a raíz de 300. La respuesta podría quedar allí, pero nos están dando esta consideración que raíz de 3 lo usemos como 1,7. Entonces esto lo vamos a separar de la siguiente manera, como raíz de 3 por raíz de 100. Como vamos a considerar raíz de 3 como 1,7 y raíz de 100 es 10, 1,7 por 10 es 17. Entonces decimos aquí, por lo tanto, la rapidez final es 1,7 por 10, es decir, 17 metros por segundo. Esta es la respuesta, por lo que sería la alternativa a 17 metros por segundo. Vamos con el siguiente problema. Muy bien, chicos, continuamos con el problema 6. Dice lo siguiente: el movimiento de un proyectil en lanzamiento horizontal es un caso especial del movimiento en dos dimensiones, perpendiculares e independientes entre sí, uno horizontal con velocidad constante y otro vertical con aceleración constante. Se lanza un proyectil desde el punto A con una rapidez v, tal como se muestra. Si dicho proyectil llega al punto B, que está en el piso, determine su rapidez al pasar por el punto B. Nos dicen que usemos la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. No se puede notar el punto A en realidad aquí en el gráfico, pero nosotros debemos intuir que debe ser aquí, ya que aquí es lanzado con una rapidez v. Entonces, vamos a considerar los siguientes pasos.
pasos. En primer lugar, aquí observamos que la trayectoria en realidad es una trayectoria semiparabólica, la mitad de una parábola. Entonces este 80 vendría a ser una altura máxima. Y para la altura máxima tenemos una regla práctica que nos permite calcular el tiempo, en este caso, de caída de este proyectil, que sería de la siguiente manera. La altura máxima es igual a la gravedad entre 2 por el tiempo al cuadrado. La altura máxima en este caso estamos diciendo que es 80, igual a la gravedad, que nos dijeron que consideremos 10 entre 2 por el tiempo al cuadrado. 10 entre 2 es 5, 80 entre 5 es 16, y este 16 va a ser igual a t cuadrado. Y aquí obtenemos dos respuestas, t igual a menos 4 y t igual a 4. Como dijimos en un ejercicio anterior, el tiempo lo consideramos positivo, por lo que afirmamos aquí que el tiempo es de 4 segundos. Por otro lado, lo que nosotros encontramos aquí desde esta parte hasta esta parte es un recordatorio de la teoría de lo que es movimiento parabólico, porque en realidad la pregunta empieza desde aquí donde dice se lanza hasta el punto final. Esto en realidad es la pregunta número 6. Hay que tener en cuenta esto, ya que, como sabemos, San Marcos en sus preguntas suelen contextualizar bastante sus preguntas para que de alguna manera te confundan, ¿verdad? Muy bien. Luego, el siguiente paso va a ser lo siguiente. Ya que nos están recordando aquí la teoría, debemos saber que en la horizontal es un movimiento con velocidad constante. Entonces, en esa parte podemos trabajar con las ecuaciones del MRU. Y la ecuación del MRU que vamos a usar es aquella que dice que la distancia recorrida horizontalmente es igual a la rapidez, el valor en la componente horizontal multiplicada por el tiempo. Bien, horizontalmente tenemos que recorre 60 metros, entonces esta distancia va a ser igual a 60. El valor horizontal de la rapidez vendría a ser este v con que fue lanzado. Y el tiempo vendría a ser justamente este tiempo de caída que hallamos hace un momento, sería 4. 60 es igual a v por 4 y aquí obtenemos que v es igual a 15 metros por segundo. Muy bien, como nos piden hallar la rapidez al pasar por el punto P, vamos a tener que determinar las dos componentes. En estos momentos, en el punto P, se tiene que la horizontal sigue teniendo el valor v, tal como lo tenía al inicio, y que ya sabemos que vale 15. Y nos faltaría determinar la componente vertical, el cual lo vamos a hallar con las ecuaciones de movimiento vertical de caída libre. Sería de la siguiente manera. Rapidez final al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura recorrida. Esta es una de las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre y que la vamos a usar en estos momentos. Ahora concentrémonos en la vertical. La rapidez final al cuadrado vendría a ser esta de aquí, que vamos a llamar v'. Llamemos aquí v' al cuadrado. La rapidez inicial, hablando verticalmente, vendría a ser 0 al cuadrado. ¿Por qué? Aquí nosotros vemos que en el punto A es lanzado horizontalmente. A medida que va avanzando, si bien es cierto, empieza con una rapidez vertical 0, debido a la acción de la gravedad, la vertical va aumentando desde 0 hasta v'. Por esa razón la rapidez inicial es 0. Más, porque cuando está en descenso utilizamos el signo más, 2 por la gravedad, que es 10, y la altura que recorrió hasta v', aquí nos dicen que es 40. Muy bien, entonces v' al cuadrado va a ser igual a 2 por 10, 20, por 40, 800. Entonces v' al cuadrado es 800. No voy a sacarle raíz porque te vas a dar cuenta de lo siguiente. Una vez obtenido eso, la componente horizontal v y la componente vertical v', la rapidez con la que pasa en el punto P, necesitamos hallar la resultante de estos dos vectores, que vendría a ser este vector que vamos a pintar de color rojo. Muy bien, debido a que v es horizontal y v' es vertical, entre ambos se forma un ángulo de 90 grados, por lo que lo único que vamos a hacer es sacarle Pitágoras a v y a v'. Este vector de color rojo vendría a ser la rapidez en el punto P. Y decimos lo siguiente. Paso número 4. La rapidez en el punto P al cuadrado va a ser igual a v al cuadrado más v' al cuadrado. Muy bien, reemplazamos los valores. Ya sabemos que v es 15 al cuadrado más v' al cuadrado es 800. Por esa razón no le saqué raíz. Y a este resultado lo vamos a igualar a la rapidez en P al cuadrado. Finalmente tenemos aquí que 15 al cuadrado es 225 más 800 nos da 1025. Este 1025 lo podemos separar como 25 por 41.
Y finalmente, al momento de sacarle raíz, observamos que 25 es el único que saldría de la raíz. Por lo tanto, decimos que la rapidez en el punto P será 5 raíz de 41. Como todas las unidades las hemos utilizado en el sistema internacional, esto vendrá a ser metros por segundo. Esta es la respuesta, por lo que sería la alternativa A, 5 raíz de 41 metros por segundo. Esa es la respuesta. Vamos con el problema número 7. Muy bien, problema número 7 dice lo siguiente. Se lanza un proyectil desde la cima de una torre formando un ángulo de 30 grados sobre la horizontal con rapidez de 20 metros por segundo. Después de 6 segundos de iniciado su movimiento, el proyectil colisiona con el piso. Determine la altura de la torre y el alcance horizontal del impacto. Muy bien, para ello vamos a hacer el siguiente gráfico. Tenemos el siguiente gráfico para poder representar lo que nos están diciendo. Dice que el proyectil se lanza desde la cima de una torre, formando un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Quiere decir que si nosotros hacemos este lanzamiento, el ángulo de inclinación aquí será de 30 grados. De esta manera. Nos están diciendo que la rapidez de lanzamiento es de 20 metros por segundo. Después de 6 segundos de iniciado el movimiento, el proyectil colisiona con el piso, es decir, después de realizar un movimiento parabólico, impacta en el piso 6 segundos después. Y nos piden la altura de la torre y el alcance horizontal. La altura de la torre vendría a ser esta distancia vertical y el alcance horizontal vendría a ser esta distancia horizontal, al cual llamaremos vertical H y alcance D mayúsculo. Bien, si nosotros descomponemos a la velocidad de 20 metros por segundo con un ángulo de inclinación de 30 grados, vamos a obtener que la componente vertical vendría a ser igual, si tenemos 20 y 30, la componente vertical vendría a ser 20 seno de 30 grados, lo cual me da un resultado de 10 metros por segundo. Muy bien, luego decimos, debido a que la componente vertical tiene un valor de 10 metros por segundo, el tiempo de subida será de tan solo un segundo. Como me dijeron que el tiempo total de movimiento es de 6 segundos, entonces el tiempo de bajada tendrá que ser de 5 segundos para completar los 6 segundos. Muy bien, podemos utilizar los números de Galileo para hacer de una manera más simple el análisis. Vamos a suponer que esta es la altura máxima, ¿no? Donde hacia la izquierda tenemos la trayectoria de subida y hacia la derecha tenemos la trayectoria de bajada. Como estamos afirmando que el tiempo de subida de tan solo un segundo, según los números de Galileo, esta altura vendría a ser de 5. Muy bien, en el caso del tiempo de bajada, como esto viene a ser el punto al cual le vamos a llamar P, la altura máxima, podemos determinar esa misma altura máxima desde el punto P, pero en este caso hasta el piso, de esta manera. Y lo hallamos con la ecuación que utilizamos hace un momento. La altura máxima es igual a la gravedad entre 2 tiempo al cuadrado. Bien, en este caso la altura máxima vendría a ser igual a la gravedad, que es 10 entre 2, y en este caso este tiempo vendría a ser el tiempo de bajada, que vendría a ser 5. 5 al cuadrado 25, 10 entre 2 es 5, 5 por 25 me da 125, la altura máxima me da 125 metros, pero ojo, esto es desde el punto P hasta el punto Q, vamos a llamar Q al punto en el suelo, desde P hasta Q es de 125, como aquí ya tengo 5 metros, el restante vendrá a ser 120 metros. Y estos 120 metros vendría a ser justamente la altura del edificio, al cual vamos a cambiar por h' para no confundir con este h. Entonces tenemos la primera respuesta, h', que es la altura de la torre, vendría a ser 120 metros. Muy bien, nos faltaría solamente hallar la distancia d, que es el alcance horizontal, y vamos a mover un poquito nuestro desarrollo para obtener el espacio necesario. Muy bien, entonces este fue el primer paso que utilizamos para hallar la altura de la torre, y ahora hallaremos el alcance horizontal, al cual hemos llamado d mayúscula. Sabemos que en un movimiento parabólico horizontalmente se realiza MRU, movimiento con rapidez constante. Luego, entonces tendríamos aquí que del MRU es la distancia recorrida igual a la componente horizontal de la rapidez por el tiempo. Esta distancia vendría a ser justamente la distancia de mayúscula. La componente horizontal la sacamos de la descomposición de la velocidad inicial. Así como obtuvimos que estos 10 metros por segundo es 20 por seno de 30, esta componente horizontal vendrá a ser 20 por coseno
seno de 30, el cual nos da 10 raíz de 3. Esta componente horizontal cuyo valor es 10 raíz de 3 es justamente la que va aquí. Luego le multiplicamos el tiempo, sería como todo el movimiento dura 6 segundos, aquí sería 6. Muy bien, finalmente operando obtenemos que 10 por raíz de 3, que aproximadamente es 1,73, y por 6 obtenemos un valor de 103,9 metros. En este caso el valor más cercano vendría a ser el que tenemos en la alternativa B, ya que la altura de la torre es 120 y el alcance horizontal es de 103,9 metros. Bueno, 102 se vendría a ser el más cercano, por lo que la respuesta sería la alternativa B, 120 y 102. Pero recuerda que el valor más exacto es 103,9 metros. Siguiente problema. Muy bien, problema número 8 dice lo siguiente. En relación al movimiento parabólico, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. El componente vertical de la velocidad en el movimiento ascendente disminuye en forma continua hasta hacerse cero. Esto es verdadero y nos vamos a ayudar de esta figura para sustentar. Bien, tenemos una velocidad de lanzamiento v0, el cual sabemos que debemos descomponerlo horizontalmente y verticalmente. Desde el inicio tendrá un valor, un momento después esta componente vertical tendrá otro valor, el cual es menor y disminuye justamente por la gravedad que está en sentido contrario, lo cual significa que es un movimiento desacelerado hablando verticalmente. Hasta que llega un momento que cuando el móvil llega a la altura máxima no hay componente vertical, esta se hace cero y solamente queda la componente horizontal. Por esa razón es verdadero. Número 2. La componente horizontal de la velocidad permanece constante durante todo el movimiento. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque el valor de la componente horizontal, debido a que no es afectada por la aceleración de la gravedad, esta no cambia. Es decir, si aquí tiene un valor de v en esta posición, la componente horizontal sigue teniendo el valor v, en la parte más alta v, y así durante todo el movimiento. Por esa razón permanece constante la componente horizontal. Número 3. El proyectil presenta aceleración nula cuando alcanza su altura máxima. Esto de aquí es falso. ¿Y por qué es falso, muchachos? Claro, tenemos aquí la aceleración de gravedad y que está presente durante todo el movimiento, incluso en la altura máxima. Durante todo el movimiento parabólico, la aceleración de la gravedad está presente. Por esa razón, aquí nos dicen que la aceleración es nula cuando alcanza su altura máxima. No, cuando alcanza su altura máxima, la aceleración siempre es la aceleración de la gravedad. Por esa razón es falso. Muy bien, finalmente aquí la secuencia es verdadero, verdadero, falso, por lo que sería la alternativa D. Esa es la respuesta. Siguiente problema. Problema número 9 dice lo siguiente. La figura muestra un automóvil que ingresa a una pista circular de radio R igual a 10 metros con una rapidez de 30 metros por segundo. El automóvil adquiere una aceleración angular constante de magnitud 0,6 radianes por segundos al cuadrado. ¿Qué distancia L recorre en 10 segundos? Muy bien, aquí tenemos las alternativas. Estamos frente a un caso de movimiento circular uniformemente variado, más conocido como MCU, y vamos a identificar los datos. En primer lugar me dan el radio, el cual vale 10 metros. Colocamos por acá R igual a 10 metros. Luego tenemos una rapidez de 30 metros por segundo, pero recuerda que esa es la rapidez con la que ingresa el móvil. Por lo tanto, esa rapidez va a ser una rapidez tangencial inicial de 30 metros por segundo. Luego tenemos que el automóvil adquiere una aceleración angular constante de magnitud 0,6 radianes por segundo al cuadrado. Cuando nos dicen aceleración angular constante, nos afirman que es un MCU y la magnitud de esta es 0,6 radianes por segundo al cuadrado. La aceleración angular se representa con la letra alfa y esto vendría a ser los 0,6 radianes por segundo al cuadrado. Y nos piden finalmente qué distancia L longitud de arco, recorre en un tiempo de 10 segundos. Muy bien, una vez identificados los datos, este nos va a ayudar a determinar qué ecuación es la que vamos a usar. En el MCUV es muy parecido al MRUV. En este caso, la ecuación que nos conviene utilizar es la siguiente.
la longitud de arco L es igual a la rapidez tangencial inicial por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. Identifiquemos qué datos tenemos. Tenemos la rapidez tangencial inicial aquí, tenemos el tiempo aquí, tenemos la aceleración angular, pero aquí necesitamos la aceleración tangencial. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo que vamos a hacer es también recordar la siguiente ecuación. Se dice que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Y en este caso entra a tallar el radio y ya conocemos su razón de ser. Entonces la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular, el cual vale 0,6 multiplicado por el radio, que vale 10, el cual nos va a salir que la aceleración tangencial debería ser 0,6 por 10, es decir 6 metros por segundos al cuadrado, y ya lo tenemos listo para reemplazar en la fórmula. Entonces, la longitud de arco L va a ser igual a la rapidez tangencial inicial, 30, por el tiempo, que es 10, más, porque el enunciado nos dice que acelera, 1/2 de la aceleración tangencial, que acabamos de descubrir que es 6, por el tiempo, 10 al cuadrado. Muy bien, 30 por 10 sería 300, más 1/2 de 6, que es 3, 10 al cuadrado, 100, también aquí sería 300. Entonces decimos aquí, por lo tanto, la longitud de arco que nos piden hallar toma el valor de 600 metros. Esta es la respuesta. Y tendríamos la alternativa B, 600 metros. Muy bien, vamos con el problema número 10. El problema número 10 dice lo siguiente. La figura muestra un auto que realiza un movimiento circular uniformemente variado. Con respecto a ello, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La aceleración tangencial aumenta uniformemente. Muy bien, esto de aquí es falso. Muy bien, ¿por qué esto es falso? Porque en el MCUV, movimiento circunferencial uniformemente variado, como me lo acaban de mencionar en el enunciado, la aceleración tangencial es constante. ¿Qué me están diciendo aquí? Que aumenta, mientras que el MCUV me dice que es constante. Por esa contradicción, la proposición 1 es falsa. Proposición número 2. La magnitud de la aceleración resultante es constante. Esto es falso. Veamos por qué. Según el gráfico, tenemos el vector de color celeste, la aceleración tangencial, y el vector de color azul, la aceleración centrípeta. La resultante de ambas es la aceleración, que en este caso se le está llamando aceleración resultante. Bien, acabamos de mencionar que la aceleración tangencial es constante, pero ¿qué pasa con la aceleración centrípeta? Recordemos su fórmula. La aceleración centrípeta es igual a la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Bueno, es evidente que el radio toma el mismo valor, es constante, pero la rapidez tangencial no lo es. ¿Por qué? Porque tenemos una aceleración tangencial. Si bien es cierto, la aceleración tangencial es constante, esta produce que la rapidez tangencial cambie de valor. Por lo tanto, la rapidez tangencial no es constante. Y si la rapidez tangencial no es constante, la aceleración centrípeta tampoco lo es. Entonces la aceleración centrípeta no es constante. Repito, la aceleración tangencial es constante y basta que la aceleración centrípeta no sea constante y eso va a producir que la magnitud de la aceleración resultante esté cambiando a lo largo de todo el movimiento. Por esa razón es falso. Número 3. La rapidez de la partícula es constante pero no la velocidad. Esto también es falso. Y como acabamos de mencionar hace un momento, si existe aceleración tangencial, esta produce que la velocidad tangencial cambie de valor. Por lo tanto, no es constante, como nos lo afirman aquí. Por esa razón es falso. Finalmente, vemos que la secuencia es falso, falso, falso. Entonces, la alternativa sería la alternativa B, falso, falso, falso. Esa es la respuesta. Muy bien, vamos ahora con los ejercicios propuestos, los cuales son 5 problemas. Vamos con el problema número 1 de los ejercicios propuestos. Y dice lo siguiente. La posición de un móvil está dada por la ecuación x igual a menos 4t cuadrado más 4t menos 1, donde x está dada en metros y t en segundos. Determinar el instante en que su rapidez se anula. Muy bien, vamos a recordar lo siguiente. La ecuación de la posición en el MRUV es posición inicial más rapidez inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y también debemos saber que la ecuación de la velocidad en el MRUV es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo.
Y vamos a hacer la siguiente comparación. Si tenemos x igual, lo vamos a ordenar de la siguiente manera. Voy a poner primero a menos 1 más 4t menos 4t cuadrado. Si ponemos de esta manera, vamos a poder comparar con la ecuación de la posición. Y fíjate, de aquí obtenemos lo siguiente. Este menos 1, comparando con esto, vendría a ser la posición inicial. Coloquemos por aquí que la posición inicial vendría a ser menos 1 en metros. Seguimos comparando. Observamos que este v0 acompaña t, entonces tenemos aquí que este 4 acompaña t. Entonces decimos que la rapidez inicial es 4 metros por segundo. Luego tenemos que un medio de a tendría que ser igual a este menos 4, ya que acompaña a t cuadrado. Eso vamos a hacerlo con un paso más. Un medio de a tendría que ser igual a menos 4. De aquí obtenemos que la aceleración es menos 8. Entonces decimos acá que la aceleración es menos 8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Finalmente, una vez obtenido estos datos, ya podemos obtener la ecuación de la velocidad, que es justamente esta de aquí. Y la vamos a reconstruir. La velocidad v en cualquier instante va a ser igual a la velocidad inicial que acabamos de descubrir, que es 4, más la aceleración, que es menos 8, más con menos da menos 8 por el tiempo. Esta vendría a ser la ecuación de la velocidad. Y lo que me pide aquí es determinar el instante en que su rapidez es nula. Es decir, esta velocidad debe ser 0 y vamos a descubrir en qué momento sucede eso. 0 vendría a ser igual a 4 menos 8t. Este menos 8t lo podemos ordenar aquí igual a 4 y de aquí obtenemos que justamente t debe ser igual a 4 entre 8, 0,5 segundos. Esta es la respuesta. El tiempo en el cual la rapidez se anula es de 0,5 segundos, por lo que la respuesta sería la alternativa A, 0,5 segundos. Vamos con el siguiente problema. Problema número 2 dice lo siguiente. Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio de 240 metros de altura. Si luego de 5 segundos su rapidez se cuadruplica, determine su rapidez inicial. Muy bien, vamos a hacer un gráfico que nos va a ayudar a representar este problema. Veamos lo siguiente. Se dice que desde la azotea de un edificio de 240 metros, vamos a ver que es posible que este dato de la altura del edificio de 240 metros no va a ser necesario. Sin embargo, lo vamos a colocar por aquí. La altura del edificio es de 240 metros. Por otro lado, tampoco sabemos con qué rapidez ha sido lanzada. A esto le vamos a llamar v, la rapidez de lanzamiento. Luego dice, si luego de 5 segundos su rapidez se cuadruplica, determine su rapidez inicial. Vamos a hacer un análisis de la siguiente manera. Sabemos, como vimos en un problema anterior, a medida que esto va subiendo, su rapidez va disminuyendo. Una vez que llega a la altura máxima, va a empezar a aumentar, pero en este caso descendiendo, de tal manera que cuando llega al mismo nivel, va a volver a tener el valor v, pero en este caso ese v va a ser apuntando hacia abajo. Entonces, según lo que nos dice el enunciado, ahí todavía no han pasado los 5 segundos, ya que este se va a cuadruplicar. Es decir, si este móvil sigue descendiendo, su rapidez va a aumentar. De tal manera que luego de 5 segundos nos dice que este se va a cuadruplicar. De esta manera, 4 veces v. Y nos piden la rapidez inicial v justamente. Bien, para este caso vamos a utilizar la ecuación vectorial que dice lo siguiente. La velocidad final, vectorialmente hablando, es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad, también vectorialmente, por el tiempo. Recuerda que esta ecuación es del movimiento vertical de caída libre. Bien, la velocidad final la vamos a considerar justamente este 4v. Como está apuntando hacia abajo, vamos a poner menos 4vj, asumiendo que el eje y es vertical hacia arriba, el eje y positivo, para garantizar los vectores unitarios j. Igual a la velocidad inicial, es decir, con la que fue lanzada, es v y hacia arriba, por lo cual sería esto de aquí, vj, más la gravedad. Pero nosotros sabemos que vectorialmente la gravedad, como apunta hacia abajo y debido al eje y que apunta hacia arriba, esta gravedad vendría a ser menos 10 metros por segundo al cuadrado j. Y el tiempo que nos dan por aquí es que todo esto sucede en tan solo 5 segundos.
Muy bien, vamos a prescindir de las jotas y vamos a quedarnos con lo siguiente. Menos 4v va a ser igual a v menos 50. Ordenando obtendríamos que 50 vendría a ser igual a 5v. Y finalmente decimos que v viene a ser igual a 10. Como hemos utilizado todas las unidades del sistema internacional, esto vendrá a ser en metros por segundo, por lo que la respuesta sería la alternativa a 10 metros por segundo. Y tal como lo habíamos anticipado, no íbamos a necesitar este dato de la altura del edificio de 240 metros. Solo fue necesario utilizar esta ecuación vectorial del movimiento vertical de caída libre. Ese es el análisis y la respuesta es la alternativa A, 10 metros por segundo. Vamos con el siguiente problema. Problema número 3. Una fábrica de drones militares pone a prueba el blindaje de su nuevo modelo de tal manera que se eleva en línea recta con rapidez constante de 1 metro por segundo. Si después de 3 segundos se dispara un proyectil que impacta en el dron luego de 2 segundos, determine la rapidez inicial del proyectil. Vamos a hacer el siguiente gráfico. Decimos por acá solución. Vamos a suponer que esta bolita de color naranja es el dron. Nos dicen que tiene una rapidez constante de 1 metro por segundo. Entonces, después de 3 segundos se dispara un proyectil. Si este dron tiene una rapidez de 1 metro por segundo, 3 segundos después habrá avanzado 3 metros. Y vamos a suponer que aquí está el dron y este ya avanzó 3 metros. Desde el piso, obviamente. Y desde aquí se va a disparar un proyectil, que lo vamos a hacer de este color verde. El proyectil se lanza desde aquí y dice que impacta con el dron luego de 2 segundos. Entonces, vamos a suponer que ambos impactan en esta ubicación. Los dos móviles se encuentran, ya que el proyectil impacta con el dron 2 segundos después y nos piden determinar la rapidez inicial del proyectil, es decir, la rapidez con que fue lanzado este proyectil aquí desde abajo, al cual vamos a llamar U. Recuerda que todo esto se dio en un tiempo de tan solo 2 segundos. De igual manera por aquí. Ahora, algo que nos va a ayudar es que si esto es 2 segundos y el dron, que es este de aquí, se mueve con 1 metro por segundo, el cual vamos a colocar por aquí, 1 metro por segundo con velocidad constante, entonces quiere decir que este tramo también será el producto de 1 metro por segundo por 2, lo cual me da 2. Y de aquí también podemos decir que el proyectil que se lanza desde abajo hasta que impacta al dron son 5 metros. Una vez hecho este análisis, vamos a utilizar la ecuación del MVCL, movimiento vertical de caída libre, que nos convenga, que vendría a ser la siguiente. La altura recorrida va a ser igual a la rapidez inicial por el tiempo más menos 1/2 del módulo de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerda que la gravedad siempre apunta hacia abajo de esta manera y que utilizaremos el valor de 10 metros por segundo. Bien, reemplacemos los datos. La altura recorrida para el proyectil de color verde vendría a ser 5. La rapidez inicial hemos llamado v. El tiempo que tarda en hacer el impacto es 2. Entre más y menos vamos a usar menos ya que estamos en ascenso. 1/2 de la gravedad que es 10 y el tiempo que nuevamente es 2 al cuadrado. Vamos a obtener lo siguiente. 5 va a ser igual a 2v menos 1/2 de 10 es 5 por 4, 20. Muy bien, de aquí vamos a obtener que 25 tiene que ser igual a 2v. Por lo tanto, v toma el valor de 12,5. Como todos los valores los hemos trabajado con unidades del sistema internacional, aquí será 12,5 metros por segundo. Esta es la respuesta, por lo que marcaríamos la alternativa A, 12,5 metros por segundo. Vamos con el siguiente problema. Vamos con el problema número 4. Este es un problema bastante clásico que dice lo siguiente. Un dardo es lanzado desde A con una velocidad de magnitud v0 10 metros por segundo, formando un ángulo de 53 grados con la horizontal, y se incrusta en el punto B perpendicularmente al plano inclinado. Determinar el tiempo que estuvo en movimiento. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Nos dicen que este v0 toma un valor de 10 metros por segundo, ¿verdad? Y vamos a necesitar también descomponerlo de la siguiente manera. Vamos a necesitar una componente vertical y una componente horizontal. Muy bien, estos dos vectores de color rojo son las componentes de la velocidad de lanzamiento 10. Utilizando 10 y el ángulo de 53 grados, obtenemos que la vertical debe tomar un valor de 8 metros por segundo y la horizontal el valor de 6 metros por segundo.
Bien, también podemos decir que este 6 metros por segundo, debido a que es la componente horizontal, esta no cambia, por lo tanto la podemos repetir aquí, 6 metros por segundo. Muy bien, ahora también realizaremos el siguiente análisis. Esta componente horizontal con esta horizontal son paralelas. Si este ángulo de aquí es 45 grados, aquí arriba también tendremos 45 grados. Tenemos también que impacta perpendicularmente, por lo que si esto es 90, esto 45, entonces este ángulo también va a ser 45. Una vez obtenido este 45 y ya sabiendo que la horizontal es 6 metros por segundo, podemos también determinar la componente vertical de la velocidad de impacto. Es decir, si esto es 6 y esto es 45, entonces esta componente vertical también vale 6 metros por segundo. Entonces nos piden hallar el tiempo desde A hasta B, sabiendo que la rapidez inicial es 8 y la final es 6. Recuerda que aquí también está presente en todo momento el valor de la aceleración de la gravedad, el cual siempre apunta hacia abajo. Y convenientemente utilizaremos esta fórmula del movimiento vertical de caída libre, que dice lo siguiente: la rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos la gravedad por el tiempo. Muy bien, entre A y B la rapidez final vendría a ser 6. Ojo que nos vamos a concentrar solo en las componentes verticales, 6. La rapidez inicial es 8. Como estamos en ascenso, aquí vendría a ser menos la gravedad, que es 10, y el tiempo t que justamente queremos hallar. Continuamos por aquí, este 10t lo vamos a poner por aquí, y aquí al otro lado quedaría 8 menos 6, 2. Por lo que el tiempo nos va a dar 2 entre 10, es decir, 0,2 segundos. Esta es la respuesta. El tiempo que tarda en ir desde A hasta B es de 0,2 segundos, por lo que la respuesta sería la alternativa de 0,2 segundos. Vamos con el último problema. Nos dicen lo siguiente: la figura muestra la gráfica de la velocidad angular versus el tiempo en un disco que gira con aceleración angular constante. Determine la velocidad angular cuando ha transcurrido 4 segundos. Muy bien, esto es muy parecido a las gráficas de MRUV, solo que en este caso tenemos, debido a que nos dice aceleración angular constante, estamos hablando de un MCUV. Y la ecuación correspondiente en este caso vendría a ser omega igual a omega inicial más o menos aceleración angular por el tiempo. Necesitamos solamente reemplazar el omega inicial y la aceleración angular, ya que esto quedaría en función del tiempo y así podamos calcular la velocidad angular en cualquier instante. Muy bien, esto es muy parecido ya al video anterior, ya que la velocidad angular la determinamos al identificar el valor que corta a la vertical, que en este caso vendría a ser 2. Entonces decimos de aquí que la velocidad angular inicial es 2. Luego, para hallar la aceleración angular, vamos a hacer lo siguiente. La aceleración angular va a ser también la tangente del ángulo, o bien positiva o bien negativa. En este caso, como la pendiente está de subida, entonces será positiva, pero necesitamos realizar el siguiente trazo. Trazamos aquí una horizontal y ese ángulo θ va a ser este de aquí. Observamos que el cateto opuesto va a ser, ya que tenemos aquí 2 y aquí 8, aquí será 6, y desde 0 hasta 2 vendrá a ser 2. Entonces decimos aquí que la aceleración angular va a ser la tangente de θ, que en este caso vendría a ser 6 entre 2, el cual nos da 3. Reemplazando todos los valores obtenemos omega es igual al omega inicial, que dijimos que era 2, más la pendiente es positiva, más la aceleración angular, que nos salió 3, y esto multiplicado por el tiempo. Todo reemplazando en esta ecuación. Finalmente, me piden la velocidad angular cuando han transcurrido 4 segundos. Entonces será omega igual a 2 más 3 por 4. ¿Cuánto nos da eso? Muy bien, 3 por 4 es 12 más 2, 14. Entonces, la velocidad angular para un tiempo de igual a 4 nos da 14 radianes por segundo. Hay que corregir un poquito las alternativas, ya que nos han dado radianes por segundos al cuadrado y eso es aceleración angular, ¿no? No es velocidad angular. La velocidad angular es en radianes por segundo. Pero en cuanto a los números no hay problema, ya que sí tenemos este 14 en la alternativa C. Esa sería la respuesta. 14 radianes por segundo.
Muy bien chicos, de esta manera terminamos este video de la semana número 2. Te invitamos a que compartas, te suscribas, le des like y también para poder hacer más de estos videos y también en los demás cursos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.